lo terrible que había sido el tema de la violación a los derechos humanos durante los 17 años de dictadura del gobierno de Augusto Pinochet. Así que, más o menos, yo les decía que eso había sido una marca horrible, no solamente en ese régimen, sino que en la historia de Chile, con consecuencias que hasta el día de hoy se viven, porque hasta el día de hoy ya están con edad muy avanzada, pero muchos de los que participaron en la DINA, en la CNI, como órganos represores de la dictadura, hoy día están presos. Y están presos, ya están falleciendo por un tema de edad, pero con el retorno a la democracia, que vamos a hablar un poco hoy día de eso, de la transición democrática, con el retorno a la democracia en los años 90, se dijo, ¿qué hacemos con este horror que empezó a descubrirse poco a poco? Y de hecho en los años 90 se construyó una cárcel ahí al norte de Santiago, con Chilpil, especial para cuando comenzaran los juicios en contra de estos militares, que es la cárcel de Punta Peuco. La cárcel de Punta Peuco prácticamente no se usaba, porque muchos de los militares detenidos se iban a cuarteles militares, sobre todo ahí en Peñalolén, qué sé yo, había cuarteles y ahí se mantenían detenidos. Pero, y esto no lo alcanzamos a ver este año, pero sí, en el año 1998, ya 8 años después de finalizado el gobierno militar, pasa algo que cambió un poco la historia de Chile. ¿Qué pasa? Pinochet, no. Dentro de su ejercicio como presidente y lo que mandataba la Constitución, a pesar de haber perdido el plebiscito y de haberse llamado el año 89 a elecciones para presidente y haber salido un presidente, digamos, de oposición a Pinochet, Patricio Elwin, Pinochet continuó siendo comandante en jefe del ejército. Por lo tanto, durante los años 90 mantuvo mucho el poder, era un poder tras la sombra, incluso un par de amenazas directas a que volviese la dictadura. Ejercicio de enlace se denominó uno, el boinazo se llamó otro, en que llegaron todos los generales vestidos con ropa de combate y con boinas, por eso el boinazo, al edificio del ejército, que está, de las Fuerzas Armadas, que está en el mismo del Ministerio de Defensa, al frente de la moneda, ahí a mediados de los años 90, o sea, se pensó que incluso podía retornar la dictadura. Pinochet mantuvo el poder en el ejército hasta 1998. Ahí ya se cumplía finalmente su mandato como comandante en jefe. Y dentro de la constitución que se había dictado en la dictadura, había un artículo que decía que los expresidentes de la República podían ser senadores designados, es decir, entrar como senadores sin votación popular, sin ser elegidos. Por lo tanto, Pinochet, como ya existía un clima para hacer juicios, Pinochet, el día que deja de ser comandante en jefe, el 11 de marzo del 98, inmediatamente se va al Congreso y jura como senador. ¿Por qué hace esto? Para tener fuero parlamentario, es decir, para que no se le pueda juzgar, a no ser que primero se le desafuere, se le quite, todos los parlamentarios lo tienen, un fuero en que primero tienen que investigar si hay pruebas para de que se haya cometido un delito y de ahí recién se pasa a juicio. En eso Pinochet fue bien inteligente, ¿cierto? Quiso un poco que no se le juzgara. ¿Quién se había juzgado ya? Se había juzgado el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos, esa bomba que les contaba que pusieron en Washington, que quebró a la DINA, hubo que cerrarla y surgió la CNI. No se pudo tapar, así que el que era jefe de la DINA en ese momento, que se llamaba Contreras, el general, no me acuerdo el nombre de pila, pero Contreras, él es detenido por el asesinato de Orlando Letelier, que él lo había mandado
a matar. Pero estaba la sospecha de que estos asesinatos tan grandes era muy difícil que Pinochet no supiera. Era muy difícil. Estaba esa duda. Pero no se atrevió, o sea, la justicia todavía tampoco, porque Pinochet había sido comandante de todos estos años, estaba todavía la amenaza, y más encima, jura como senador, la justicia no actuaba mucho. Pinochet como senador, se le ocurre, quizás el mayor error de su vida, irse a Europa. Como senador, o sea, como visita casi oficial con documentos diplomáticos, digamos, con pasaportes diplomáticos, llega a Francia y en el aeropuerto no lo dejan entrar. Francia dice, no, nosotros no vamos a dejar entrar a un dictador. Y se va a Inglaterra. En Inglaterra está un par de días y un juez español, Baltasar Garzón, se entera de este viaje y coloca una orden de captura internacional contra Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Así se llaman, crímenes de lesa humanidad, cuando la violación a los derechos humanos es sistemática. Y Pinochet cae enfermo en Inglaterra, cae en una clínica porque tiene que operarlo de urgencia y llega la policía inglesa y lo toma de dentro. En Chile fue un escándalo, porque Chile empieza a decirle a la comunidad internacional que los crímenes ocurridos en Chile se tienen que juzgar en Chile. Y la comunidad internacional dice, oiga, pero si hace 8 años que ya dejó Pinochet el poder y todavía no juzgan nada. Y ahí vino un tira y afloja, con protestas en Chile, unos defendiendo a que Pinochet volviera, otros celebrando que Pinochet al fin estaba preso. Y el gobierno que era de oposición a Pinochet, que era de la democracia cristiana, con el Partido Socialista, el PPD, que era de centro izquierda, tomaron una actitud de defensa hacia Pinochet. Es decir, tomaron una actitud no de defender a Pinochet como hombre, sino que defender la autonomía y soberanía de Chile en cuanto a que tenía que juzgar. Durante un año y medio, muchos recursos en Inglaterra, en Chile, bla, bla, y en Chile entonces empiezan a aparecer cientos de querellas en contra de Pinochet por todos los detenidos desaparecidos que antes no se habían presentado de manera formal ante la justicia, o se empiezan a reabrir estos casos. Entonces, cuando ya Pinochet pierde casi todas las instancias en Inglaterra, acude ya no a la justicia, sino que al gobierno de Inglaterra. Y reclama razones humanitarias debido a su avanzada edad y a las enfermedades que tenía. Por lo tanto, el gobierno de Inglaterra lo expulsa y lo manda de regreso a Chile. Que fue una gran celebración, obviamente, para los adherentes a Pinochet y un triunfo un poco para el gobierno de que lo iba a juzgar en Chile. De hecho, Pinochet fue bien particular la historia, porque Pinochet se veía en Inglaterra en silla de ruedas súper mal, y cuando llega al aeropuerto acá en un avión de la FARC, de la Fuerza Aérea, se baja y se pone de pie de la silla de ruedas y lo recibe el ejército, qué sé yo, como héroe, prácticamente. Eso generó muchos resquemores en militares que ya estaban siendo juzgados por los delitos cometidos en la dictadura. Existió un pacto de silencio, hasta el día de hoy, un pacto de silencio en cuanto a no decir dónde están los cuerpos, quiénes participaron en los operativos, etc. Ahí se quebró un poco el pacto de silencio porque muchos militares se sintieron defraudados de ver que Pinochet, que no reconocía nada, se había hecho el enfermo para venirse a Chile. Así que ahí un general, el general Lagos, que era de Antofagasta, presentó documentos en el que aparecía la letra y firma de Pinochet, en que él estaba al tanto de lo que ocurría cuando fue su dirigir de la caravana de la muerte. Así que lo implicaba directamente. Y ahí empezó el juicio de desafuero, porque Pinochet como senador fue desaforado de senador, pero Pinochet empezó a alegar demencia senil, es decir, que no estaba en condiciones de hacer el juicio. Hasta que al final, bueno, sí tuvo por ahí más que orden de detención, como una orden de arraigo, que no puede salir del país, y qué sé yo, lo callaron, lo
Cariano cuando lo enfrentan a la contraparte para ver en el sistema antiguo era así, ahora que es juicio oral. Pero al final, bueno, Pinochet termina falleciendo en el año 2006 y nunca cayó en esta cárcel de Punta Peuco, pero sí empezaron a caer muchos militares. ¿A qué voy yo con toda esta historia? Es que costó mucho hacer justicia en Chile respecto a lo que ahí pasó. En esa época, los tribunales de justicia no aceptaban las reclamaciones. Si, por ejemplo, yo estaba en mi casa y entraba una patrulla militar, sacaba a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, a quien fuera, y se lo llevaban detenido, lo que hacía mucha gente era ir a los tribunales de justicia y poner lo que se llama un recurso de amparo. El recurso de amparo funciona cuando uno considera que la detención es ilegal o ilegítima. Ahí se presenta un recurso de amparo. Se presentaron cientos de recursos de amparo durante toda la dictadura y ni uno solo se aceptó. Es decir, los tribunales de justicia estaban, no sé si ocultando, tapando, pero estaban de la mano con lo que estaba ocurriendo en la violación de los derechos humanos. Básicamente porque, obvio, cuando es el golpe sacan a los jueces que eran cercanos a Allende, ponen a jueces que son más cercanos a los militares, y obviamente sabía aquel juez que le llegara un recurso, sabía que si fallaba en contra del gobierno, se acababa su carrera o incluso a él mismo podían hacerle algo a su familia. Por lo tanto, no hubo durante el gobierno militar una reacción de algún otro órgano que todavía estuviese fuera del alcance de Pinochet, porque ya todo lo había logrado. Pero hubo sí, en el tema de los derechos humanos, una organización que primero se llamó el Comité Pro Paz. ¿Qué fue eso? Y esto es increíble porque no se vio en ningún lugar de Latinoamérica. Iglesia Católica comienza a ayudar a víctimas de la represión. Esto es muy raro porque en toda Latinoamérica, en las dictaduras militares que hubo, efectivamente, al igual que en Chile, asesinaron a algunos curas, qué sé yo, pero aquí, en Chile, es el único país donde la Iglesia Católica oficial, es decir, obispos, cardenales, los jefes de la Iglesia Católica, se opusieron a Pinochet. Eso no ocurrió en ninguna otra dictadura. También en los otros países, la Iglesia Católica, que en ese tiempo tenía mucha fuerza en la sociedad latinoamericana, hoy día mucho menos, después de los escándalos de pedofilia, ¿cierto? Pero en los años 70, 80, la Iglesia Católica era muy importante, la gente realmente iba a misa todos los domingos y etc. El país era mayoritariamente católico, y toda Latinoamérica lo era así. Tenía mucha influencia la Iglesia Católica. Y dos cardenales, Juan Francisco Fresno primero, y después el cardenal Raúl Silva Enríquez, fundan este Comité Pro Paz en 1974, que luego pasará a llamarse, y aquí lo conocemos todos, como la Vicaría de la Solidaridad. Y si alguna vez ustedes vieron una serie chilena, está por ejemplo Los Archivos del Cardenal, trata sobre la Vicaría de la Solidaridad. Fue fundada por el cardenal Raúl Silva Enríquez, que ahora tiene hasta una universidad con su nombre. ¿El irlandés que llegó a chileno en el 33? Sí, hubo, por eso yo les decía, en la mayoría de los países hubo curas por sí solos que ayudaban a las víctimas que eran asesinados, torturados también, pero aquí estamos hablando ya de oficialmente la Iglesia Católica, ¿ya? Porque son las dos figuras principales que tiene la Iglesia en esa época, que ustedes saben que después del Papa vienen los cardenales, en la estructura de la Iglesia. Y cada región, cada país tiene sus cardenales. Chile, el primer cardenal que tuvo, un poquito antes de esto, que fue José María Caro, que lleva el nombre llevado una población allá en Los Espejos, la José María Caro.
y después Juan Francisco Fresno y después Raúl Silva Enrique. Raúl Silva Enrique es el que toma entonces con fuerza a la Vicaría de la Solidaridad, que era básicamente grupo de abogados que defendían a detenidos. Esa es la Vicaría de la Solidaridad. Fue por años, sobre todo fines de los 70 y casi todos los 80, el único organismo en Chile que intentaba defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y era lo que yo les decía. Entonces llegaban a mi casa, me sacaban a mí o a algún familiar, hijo, padre, hermano, qué sé yo, y inmediatamente esa familia se iba ahí, a la Vicaría de la Solidaridad, en busca de ayuda. Y la Vicaría entonces empezó a acumular gigantescamente todos los archivos de detenidos, de torturados, de detenidos desaparecidos, etc. Y empezó a acumular cientos y miles de casos. De hecho, abogados de la Vicaría fueron asesinados durante la dictadura. El caso más emblemático es el caso de Collados, que fue el año 86, en que llega Carabineros de Chile a un colegio, ahí en Providencia, que se llamaba Unión Latinoamericana, y estaba un inspector del colegio que se sabía que había pertenecido a la izquierda y estaba conversando con un apoderado, que era José Manuel Parada, que era abogado de la Vicaría. Y los secuestran, y habían secuestrado anteriormente a otra persona, y se los llevan camino al aeropuerto. En esa época era una huella de Vespucio Norte, era prácticamente un camino de 2 pistas, y ahí los bajan del auto y los no, les cortan el cuello, son degollados y abandonados ahí. ¿Por qué fue tan particular este caso? Porque al momento del secuestro en el colegio habían apoderados, niños, fue en Providencia, no fue en una población donde ahí sí que está usado, que no llegaba a la tele ni nada, y además durante el secuestro pasa un helicóptero de Carabineros con tanto aparato ahí. Por lo tanto se vincula directamente a Carabineros este ataque cuando se encuentran los cuerpos degollados, y incluso tiene que renunciar Mendoza, que era el director general de Carabineros, que había estado en la época del golpe. 13 años después tiene que renunciar César Mendoza, porque la presión fue tan grande contra Carabineros que no había cómo ocultar en el fondo este asesinato. Y uno de los asesinados entonces, Natino Parada y el otro, Natino Parada y se me olvidó ahora. Pero fueron 3 y entonces uno de ellos era abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Hay una diputada hoy en día también que se llama Carmen Hertz, del Partido Comunista, que también fue abogada de la Vicaría de la Solidaridad. A ella, su marido lo mató la caravana de la muerte en 73. Y ella también, un día llega a su casa y su nana, que estaba embarazada, también la encuentra degollada. La nana. Y el hijo estaba durmiendo en la pieza. No le hicieron nada al hijo, pero sí mataron a la nana. Ahí ella estuvo a Francia, exiliada, después fue, bueno. Es una de las principales también abogadas de esta agrupación. Es entonces, repito, la única institución formal que fue creada por la Iglesia Católica oficial para defender a las víctimas. Y sus archivos sirvieron mucho para cuando se terminó la dictadura, en 1990, asume el presidente Patricio Elwin y ordena la confección del informe RETIF.
enumera y describe todos los asesinatos políticos durante la dictadura. Se creó una comisión Reti, por el apellido de la persona que encabezó esa comisión. La comisión toma muchos de los archivos de la Lejanía de la Solidaridad y además empieza a hacer entrevistas a familiares, imagínense, 17 años después, para elaborar este informe en que en 4 tomos, así grandes, se enumera uno a uno todas las víctimas de la violencia política. No solamente aparecen ahí los detenidos desaparecidos, sino que también aparecen los militares, como yo les contaba el otro día, Carlos Ursúa, que fue un militar intendente de Santiago, asesinado por una facción del MIR, que se había quedado en ese momento, del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionario. Él también aparece. Aparecen niños, por ejemplo, cuando ya, acuérdense que aparece el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y aparecen otras fracciones violentas de derrocar a Pinochet a través de la violencia, y empiezan a poner bombas. Muchas veces ponían bombas en un basurero al frente de una comisaría. Y iba pasando un niño con la mamá y explotaba la bomba. También aparecen esos casos, no solamente los casos que asesinaron los agentes del Estado, sino que también los que murieron a causa de esto, de la violencia política. Por esos asesinatos políticos. Aparecen más o menos unos 3.000 casos, identificados por su nombre, edad, momento de detención y lo que se sospecha que pasó con él, según testigo. De esos 3.000 más o menos, 2.800 pertenecen a víctimas directas cometidas por agentes del Estado, es decir, cometidas por el gobierno de Pinochet, 2.800. Y de esos 2.800, más o menos 1.100 son los detenidos desaparecidos, los que no había rastro de dónde podían estar sus restos mortales. Entonces tenemos que aparece este informe, obviamente aparece con Pinochet todavía como comandante del ejército. El ejército lo niega, no le da ningún tipo de valor, pero con el tiempo se fue reconociendo un poco su verdad, y si bien han aparecido casos aislados, de por ejemplo gente que aparece como detenido desaparecido, pero resulta que se había ido a vivir a Argentina, o a Ecuador, o a México, hay como 2 o 3 casos así, pero del resto, de 1.100 detenidos desaparecidos, son como 3, los que se descubrieron que era falso, de los de 1.100, 3, así que tiene un valor importante el informe Reti. Y después, el 2006, sí, aparece el informe Valles, que complementa el informe Reti, que el informe Reti que solamente considera a los muertos. El informe Valles enumera y describe detenciones, tortura, y desafecciones del Estado. Desafecciones del Estado significa que eran funcionarios que echaron de su puesto solamente por haber sido contrarios a Pinochet. Pero ahí sí está con fuerza, y ahí son casi 30.000 personas que fueron a declarar cómo habían sido detenidos, torturados y después puestos en libertad o mandados al exilio, que no habían llegado al asesinato. Ahí son casi 28.000 y algo. Lo que sí tiene el informe Valles, que se estuvo incluso este año discutiendo, es que dice la ley que crea este informe que todos los nombres que ahí aparecen no pueden ser informados en 50 años, es decir, hasta el 2056 no se puede saber públicamente
los que dijeron, yo fui detenido por tal capitán porque escuché su apellido y después fui a tal parte y me torturó el capitán Poblete con el sargento Alba. No, no está eso, o sea, está, pero es secreto. Todos los nombres son secretos. ¿Ya? Eso es algo que tiene el informe válido. Eso entonces es un poco para hacer el cierre de lo que fue el tema de los derechos humanos y como les decía, hasta el día de hoy, por ejemplo, de los que está vivo todavía, existe uno que fue hasta coronel, Krasnov, que acumula más o menos 800 años de pena de cárcel, ya porque cada vez que se le descubre o se le condena, se le van sumando los años. Por este caso 15, por este otro 20, por este otro 10, por este otro 5, por este otro 3, ya lleva 800 años. Imagínense la cantidad de casos que tiene él a su haber. Contreras, cuando falleció, el que yo les decía que era el jefe de la DINA, que cayó preso de los primeros, Contreras murió como con 600 años también de condena. Eso es un poco el tema de los derechos humanos, pero en paralelo, chiquillos, a todo esto, se empieza a configurar durante el régimen militar una fuerte oposición. Acuérdense que en 1980 aparece la Constitución, ¿cierto? Yo les conté hace unas clases. Constitución de 1980 que le da toda la legitimidad y legalidad al régimen militar y que lo presenta como una democracia protegida. El que se vota gana como con el 80%, y yo se acuerdan que les dije sin registros electorales, es decir, uno iba a votar y le marcaban el dedo con vista y le costaban la votación de identidad. Así era, no había posibilidad de hacer oposición, nada. Eso, chiquillos, es como surge esta constitución, que es la que tenemos hasta el día de hoy, que se está discutiendo a ver si se reemplaza o no con una convención constitucional. Esta constitución del 80, como yo les decía, venía consagrado el principio de subsidiariedad, ¿se acuerdan? Esa base ideológica del neoliberalismo. Venían consagrados mucho de cómo se configuró Chile durante los años 90, 2000 hasta el 2005, que se gana una gran reforma. Y venía con artículos transitorios. Uno de los artículos transitorios, al aprobarse la constitución del 80, decía que Pinochet asume como presidente de la República por 8 años. Es decir, se asume que Pinochet, a partir del año 80, que ya llevaba 7 años, tiene un periodo presidencial de 8 años. Pero, cuando se cumplan esos 8 años, no es que elijamos a ser un presidente. Se realizará un plebiscito que decidirá si continúa o no. Es decir, la Constitución establece 8 años más. Va a estar Pinochet como presidente. Y ahí se va a hacer un plebiscito. Y ahí, en ese plebiscito, se va a preguntar a los chilenos: ¿sí o no? Sí, ¿continúa Pinochet? No, no continúa Pinochet. Ok, quedó establecido. Queda como para la opinión interna chilena, como también para la opinión externa internacional, un poco ya legitimada la dictadura. Acuérdense que parte con un golpe de Estado, como decía la prueba, que es la toma del poder a la fuerza, y se transforma en dictadura porque suprime muchas libertades y suprime órganos del Estado como el Congreso. Suprime las elecciones, suprime muchas cosas. La libertad de opinión, el derecho a muchas cosas. Profe, el uso de esa decidirá. No, decidirá. Decidirá. Ya.
Entonces, ahí la película acaba el año 80. Pinochet, 8 años más, y en 8 años más el pueblo decide, la gente decide, sigue o no sigue. Yo les comentaba, cuando vimos lo del neoliberalismo, que se empieza a aplicar más o menos en el año 74, con mucha fuerza, con esta política de shock, de volver a privatizar todo, de estancar los sueldos para controlar la inflación. Viene una crisis muy grande del año 78, que es a nivel mundial, con una crisis del petróleo. El petróleo sube mucho de precio y es el momento culmine del petróleo donde ya sube de precio desde ese momento hasta el día de hoy. Antes del 78 el petróleo era muy barato. Por lo tanto, hay una crisis económica el año 80, pero viene la Constitución del 80 y se acuerdan lo que les decía hace un par de clases. En el año 81 se crean las CHAPRES, las AFP, los colegios particulares subvencionados, las universidades privadas, etcétera, etcétera. Es decir, se lanza ya con fuerza el tema del neoliberalismo y justo viene una crisis por ahí. En el año 82 se produce una gran crisis económica. Tan terrible como la crisis que había vivido Carlos Ibáñez del Campo el año 29, 31, cuando llega a Chile, la de la Gran Depresión. Crisis económica. La cesantía sube a niveles del 30 a 40%, es decir, casi la mitad de Chile está sin trabajo. Quiebran los bancos, tiene que ir el Estado, algo que el neoliberalismo prohíbe, que se meta el Estado, pero había que salvar los bancos, así que el Estado le entrega recursos a los bancos para que se salven. Y esta crisis, esta crisis económica es tan profunda, se crea, por ejemplo, en esa época, y ahí ustedes pueden preguntar a sus papás o abuelos, el PEN y el POF, que son trabajos temporales, porque había tanta cesantía que hicieron las municipalidades, por ejemplo. Era casi así, era una caricatura, pero era casi así. Durante el día llegaban 5, 7, 10 jornaleros que habían contratado por el día y se ponían a hacer un hoyo en una plaza. Y en la noche llegaba el siguiente turno y estaba ese hoyo. O sea, empezaron a hacerse trabajos muy ridículos, muy a nada, que no causaban ninguna avance porque no había plata, pero sí había que de alguna forma tener a la gente con trabajo y se les pagaba un sueldo miserable, muy mínimo. Y chiquillos, Pinochet estuvo 17 años en el poder, con todo lo que yo vi en una clase media respecto al tema de los derechos humanos. Pero en general, la mayoría de los chilenos vivía dejado o no vivía bajo la permanente amenaza de una detención, de una tortura, de una desaparición. Chilenos común y corriente. En ese día, en ese tiempo, la televisión estaba con mucha fuerza en Chile y sirvió mucho para mantener a la población como que estas cosas no ocurrían en Chile, como que no estaba pasando. Y son los tiempos de más éxito del Festival de Viña, que traían nacido a los artistas, pero que estaban en el pic de su carrera. Existía un programa que se llamaba Sábado Gigante, con todo el porque surge la televisión en el año 78. Programas, qué sé yo, especiales de humor, de cosas así, y que la gente empieza a funcionar. No es que Chile tuviese todo la década del 70, principios de los 80, pensando en los detenidos desaparecidos, porque no aparecían los diarios, no aparecía la televisión, etc. El chileno común y corriente sigue viviendo. Por lo tanto, entre comillas, el chileno común y corriente acepta esta dictadura, la masa, por así llamarlo, acepta esta
esta dictadura y empieza a vivir de nuevo su vida. Y ve que sí hay cosas que empiezan a mejorar. Llegan las tarjetas de crédito a Chile. Por primera vez gente que ya no es de clase alta, clase media alta, puede comprar a través de crédito. Así que puede tener un televisor en su casa, ya no uno, dos. Puede buscar a comprarse un auto. Puede cambiar este refrigerador que tenía la abuelita desde los años 40 y comprarse algo más moderno. O sea, hay una levantada económica y al mismo tiempo empieza a haber una aceptación de la gran mayoría de la población, porque ya, bueno, estamos en dictadura, pero por lo menos tenemos que comer, tenemos para comprarnos un auto, comprarnos una casa, etc. Pero viene la crisis económica del 82. Y no hay ningún problema, muchas veces, que exista una fuerte represión contra grupos de personas y el pueblo lo ve como que puede seguir. Pero, cuando hay crisis económica, cuando el hambre llega a tu casa, a ella no le gusta tanto. Y ahí entonces, el 13 de mayo de 1983, primera gran protesta contra Pinochet. Era tan fuerte la crisis económica, tan fuerte, espérenme, chiquillos, que no, sabía, me estaba cargando. Fue el 11 de mayo. Fue el 11, es que duró 3 días, 11, 12 y 3. Fue tan grande, fue similar al estallido social, similar a este fenómeno del 25 de octubre. El 11 de mayo, los trabajadores del cobre después de 10 años de dictadura, después de 10 años, tío, sin protestas, con muy poca gente saliendo a las calles, porque el riesgo, el miedo a ser muerto en algo que fuera a involucrar a mitad de la migrante, por lo tanto, no había. Pero en mayo del 83, los trabajadores del cobre y otras organizaciones chilenas llaman a un gran paro nacional. Y son las primeras jornadas de protesta, y por primera vez una masa, por así decirlo, popular muy importante sale a la calle. Protestas que terminaron con 26 muertos. Esos 3 días, 26 muertos. Y que se dio mucho en las poblaciones. Ahí fue donde más fuerte fue la represión. Ya, de ahí vamos a continuar con los últimos años de